Secretaría de Educación Pública. Él es un destacado médico, cirujano y gastroenterólogo, defensor y amante de la cultura y los derechos indígenas. Se le invita mucho a impartir conferencias en México como en diversas ciudades del mundo. Ha ocupado importantes cargos en el sector de la salud y la educación. Acompáñenme a conocer en corto al doctor José Antonio Carrasco Rojas, reconocido por su valiosa experiencia y sus aportaciones a la medicina. Yo pienso y estoy convencido que no hay una profesión más hermosa. Hay muchas profesiones interesantes, sin duda, pero no hay una profesión más hermosa que poder transmitir en un niño, en un joven, cambiarlo, cambiar su actitud, fortalecerlo, apoyarlo para que sea alguien en su vida. No existe. Ni mi propia profesión como medicina, que es noble, que se ennoblece porque curamos la salud, no llega a los términos para mí que el respeto y que toda mi vida he tenido para todos los profesores de cualquier nivel, primaria, secundaria, hasta de kinder. Lo que hacen es extraordinario con los seres humanos. El doctor José Antonio Carrasco Rojas nació el 14 de noviembre de 1945 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Obtuvo su licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México con el título de médico cirujano en 1969. Fue cirujano adscrito al Servicio de Gastroenterología del Hospital General del Centro Médico Nacional. Fue profesor en la Escuela de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social de 1975 a 1981. En los siguientes 5 años se desempeñó como cirujano y jefe del Departamento de Apoyo Nutricional en el Hospital Gabriel Mancera y en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional. Ejerció como profesor adjunto y coordinador de cirugía del Hospital General de Joco, profesor adjunto del curso de posgrado de Cirugía General en el Hospital Ángeles del Pedregal y en la Facultad de Medicina de la UNAM. En 1990 fue elegido miembro de la Academia Mexicana de Cirugía. Ha sido presidente en diversas instituciones como la Asociación Mexicana de Nutrición Enteral y Endovenosa, la Federación Latinoamericana de Nutrición Enteral y Parenteral, la Asociación Mexicana de Cirugía General, la International Association of Surgical Metabolism and Nutrition, de la Academia Mexicana de Cirugía y vocal de la Secretaría de Salud. Fue secretario del comité organizador del Congreso Mundial de Cirugía International Society of Surgery. Ha ocupado cargos como miembro honorario en sociedades médicas en otros países, como Ecuador, Cuba, Venezuela y Colombia. Además, fue nombrado secretario académico de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México de 2010 a 2015. Actualmente, continúa ofreciendo consultas médicas de manera privada en el Hospital Ángeles del Pedregal. Entre muchos de sus cargos, fue asesor médico del Centro Hospitalario del Estado Mayor Presidencial de 1996 a 2002 y ha formado parte de 15 sociedades médicas nacionales y 12 internacionales. ¿Pero de dónde surgió su gusto por la medicina? En mi familia no había ni un solo médico, en 3, 4, 5 generaciones. Había abogados atrás, pero médicos no había ninguno. Yo fui el primer médico de mi familia. En realidad, sé que mi madre quiso estudiar medicina y no la dejaron venir a México. Aquello era toda una odisea y más para una mujer en su época. Y tal vez ahí tenía yo los genes para esto. Pero a mí me dejó impactado en la misma escuela la pérdida de un compañero que no supe hasta ahora que he tenido oportunidades de que me hagan semblanzas sobre por qué estudiaste medicina y por qué quería ser cirujano. Había un compañero que era extraordinario como deportista, el más rápido, el más ágil y todo, y un día el mismo maestro, Suani, el profesor Suani me dijo, vamos a un velorio. Y dije, ¿de quién? Y me dijo, Collins, que no se me olvida su apellido. ¿Qué pasó? Murió de una apendicitis. No lo podía entender.
Perdón. Pero marcó mi vida. Yo quería ser cirujano para resolver esos problemas y que no muriera otro niño. Mi madre es muy interesante, voy a decir dos cosas muy breves acerca de ellos. Mi madre fue hija de un hacendado al que se le quitaron sus tierras en la reforma agraria y vivían de la casa que les quedó, que era una casa de huéspedes. Mi padre fue huérfano de la Revolución y digo todo esto porque son los retos que hoy de los que vamos a hablar. Mi padre fue huérfano, hijo de un general que falleció en la Revolución y si hubiera vivido su vida hubiera sido otra. Entonces fue un hombre que luchó por salir adelante él solo y trabajaba en la Secretaría de Hacienda y así fue como se conocieron allá en Chiapas. Desde niño, el doctor Carrasco se apasionó por la cultura, los deportes y la enseñanza, resultado de su admiración a un hombre que marcaría su vida y le dejaría grandes lecciones. Fuimos pocos los que pudimos hacer una carrera de los que vivíamos en esa colonia. La pobreza y el alcoholismo eran problemas serios alrededor de mis amigos. Entonces, que yo fuera un buen estudiante también tenía sus problemas a donde yo vivía. Pero es parte de la evolución. Y tocando el tema de mi temperamento, siempre ha sido fuerte. Eso es lo que dice la gente, que es demasiado fuerte. Pero esto es lo que me ha permitido alcanzar metas y objetivos. Platíqueme de ese maestro muy importante que tuvo en la primaria. Y si recuerda su nombre. Sí, cómo no. Su nombre lo tuve hasta los 97 años de edad como mi paciente. Se llamaba José Suani Cruz. Hoy que hablamos de los deterioros de la educación, y sobre todo de la educación primaria, yo tuve el privilegio de tener extraordinarios maestros en esa escuela, pero particularmente a él. Era un gran motivador de nosotros. Si alguien vio la película Sociedad de los Poetas Muertos, era ese el profesor, igual, idéntico. Un motivador, un hombre culto, un hombre que nos motivaba a los ejercicios, a los deportes. Y lo tuve de profesor de tercer año de primaria. Y como en todas las escuelas, al siguiente año lo quieren cambiar. Y nuestro director dijo, tú te quedas con ellos. Yo dije, me sentí el hombre más feliz del mundo, porque el compromiso de educación que él tenía, ojalá estos cientos de miles, que seguramente algunos lo tienen, de profesores que hoy tienen la responsabilidad de educar a nuestra infancia, la tuvieran como él. Con él aprendí a declamar, a ser orador, a no tenerle miedo al público, aunque yo temblaba, él siempre estaba parado junto a mí, y yo declamaba ante 1000, que éramos los de la escuela, y él me decía, tranquilo, ve al cielo, no voltees a ver a nadie, no veas las caras. Y así me fue educando. Me enseñó a amar, la escuela tenía albañiles, y me enseñó, lo ayudé a hacer festejos para los albañiles, porque él me decía que eran muy importantes. Y además me salvó, porque mi director, por mi conducta, yo tenía ceros en conducta, por ser inquieto, y él siempre me tenía ocupado haciendo cosas. Entonces era un maestro espectacular. Y lo recuperé después como paciente, afortunadamente. Un día llegó mi listado de pacientes y nunca más lo volví a perder. Lo tuve hasta sus 97 años de edad cerca de mí. Siempre me ha costado trabajo ubicar cuántas cosas me dejó. El primero, el más grande, fue el amor a la docencia. Toda mi vida me he dedicado a ser profesor porque pensé en él siempre, en el gran profesor que fue. Nos enseñó a superarnos, pero me dejó marcado. Me dejó marcado para ser un profesor toda mi vida y para tomar a la educación como mi razón de ser en mi vida. Se ha especializado en temas como la evolución del soporte nutricional en México, evaluación nutricional en el paciente grave, estado actual del trasplante de intestino en adultos, embarazo y síndrome de intestino corto tratado con nutrición parenteral. Primero iba a ser médico militar. Mi padre, que era un médico militar,
Y no iba a tener problemas, pero no estuve de acuerdo con las actitudes con los jóvenes. Decidí no entrar, que fue un choque para mi padre en su momento. Después ya vino mi hermano y ahora es general, entonces ya se cambió todo. Y decidí entrar a la UNAM. Y creo que fue la decisión más acertada que he tomado, entre muchas otras en mi vida. La más importante es con quien me casé, pero esa fue la más acertada. Estudié en la Facultad de Medicina. Hoy mi generación cumple 50 años de haber salido. Vamos a festejar, estoy organizando un festejo de los que hemos detectado que todavía seguimos vivos para en la facultad hacer un homenaje de esos 60. Ingresamos en 1963 y para mí la UNAM la llevo impregnada en mi pecho. Con eso le digo todo. ¿Cómo recuerda esos años de universitario? Fueron muy bonitos, pero nosotros no vivimos mucho tiempo, a diferencia de los demás estudiantes de otras carreras, porque los estudiantes de medicina a los 2 años y medio nos vamos a hospitales. Vivimos 2 años y medio, muy intensos. Seguía siendo inquieto. Creo que esa es la palabra, toda mi vida he sido muy inquieto. Y luego nos fuimos a los hospitales y fue maravilloso. Pero se me había cruzado una dama en mi vida de la que estaba yo enamorado desde los 18 años. Entonces fue cambiando mi vida porque yo decidí empezar a trabajar desde los 17 años de edad en hospitales. Quería ser cirujano. Esa era mi consigna, ser cirujano. Entonces empecé a trabajar. Mi vida fue diferente a la de los demás estudiantes. Recuerdo maestros que me decían, te estás cayendo de sueño y tus compañeros están frescos. Que hay que decirle, no he dormido. Estuve operando toda la noche a mis 17 o 18 años. ¿Qué trabajaba? Le hacía de todo en un sanatorio. Era afanador, enfermero, camillero, médico, jefe de guardia. Es decir, lo que tenía que hacer, si no había nadie, pues lo hacía yo. Y aprendí de todo. Eso me sirvió para tener una fortaleza y saber cómo comportarme en un quirófano y qué hacer. Cuando yo terminé la carrera, ya había entrado a más de 1000 cirugías a ayudar. Entonces había un hándicap diferente entre mis compañeros y yo, que me sirvió mucho en mi servicio social, del que sí me gustaría hablar. Gracias a su entrega y dedicación a la medicina, ha sido reconocido y galardonado con importantes premios, como el premio AESCULAP por la Asociación Mexicana de Cirugía General. Primer y segundo lugar al mejor video en el Congreso Internacional de Cirugía General México 2017. Obtuvo también la medalla al mérito médico por parte del Ministerio de Defensa Nacional del Hospital Militar Central de la República de Colombia en 2017. Fui a mi servicio social y obviamente el primer lugar que busqué es regresar a mi tierra, conocer a mi tierra, conocer a San Cristóbal Las Casas, Chiapas. Por ser originario de allá, pude tomar la decisión y llegué a un centro de salud que era lo único que había en mi ciudad natal, con 40,000 habitantes. Y pues el director me dijo, ¿sabes operar? Le dije, sí. ¿Sabes poner anestesia? Le dije, sí. Y me dijo, a ver. Entonces me llevó a operar. Me dijo, el hospital es tuyo, tú eres el responsable. ¿Recuerda de qué ¿Qué fue responsable, esa primera pero operación? responsable? Yo tenía 23 años de edad, una hernia inguinal. Pero tuve de todo, tuve trauma. ¿Y por qué hablo de mi servicio social? Porque conocí a la gente, la pobreza extrema. La zona indígena más rica de este país es alrededor de San Cristóbal Las Casas, Chiapas. Tenemos todo tipo de etnias, tzotziles, tzentales, lacandones, de todo tipo. Y en ese tiempo, el indígena bajaba de la sierra, que es textual, porque yo estaba en la sierra de Chiapas, San Cristóbal está rodeado de montañas, y decía, me atiendo aquí. Le decía yo, es que yo no soy capaz de poderte atender, soy un pasante. O me operas aquí, o me regreso a morir a la sierra. Y esas eran las palabras todos los días. Y eso me fortaleció mucho porque conocí la pobreza, conocí las culturas, la dignidad de lo que es ser un indígena. Son hombres dignos, son hombres como todos, que debemos tener, tienen respetos y tienen valores. Y trabajé mucho con ellos. Afortunadamente ninguno se me murió, pero más de 100 en un año. La comunidad me ofreció todo para que yo me quedara, pero yo era un pasante. Tenía que venir a recibirme. Ya estaba casado con mi esposa. ¿Cómo se llama su esposa? Isabel. Le decimos la Pecas.
porque se llenaba de pecas cuando estaba embarazada. Y esa comunidad, ese convivio con los indígenas me fortaleció para pensar en otro objetivo, luchar por ellos como modelo de vida, luchar por ellos siempre. Y lo he tratado de hacer en la medida de lo posible y he sido un defensor del indígena siempre. Al regreso a México, ¿se especializó en la gastroenterología? Regresé al Centro Médico, al Centro Médico Nacional, que esa es la otra águila que traigo puesta aquí, el Seguro Social, a que adoro, los dos. Formaron parte de mi vida muy importante. Ahí entré al Centro Médico a hacer la especialidad de cirugía general. Y ahí nos fuimos formando. Fue creciendo mi familia, nos fuimos formando. Me quedé ahí ya de cirujano en el Centro Médico y pude desarrollar las áreas que a mí me gustaban, que era el manejo del enfermo grave, con otro gran médico que ya falleció recientemente y tristemente pudo haber vivido más, el doctor Luis Ise. Él era 2 años arriba de mí. Hicimos mucha investigación, hicimos trabajo sobre enfermos graves y introdujimos un proyecto que es la nutrición artificial, nutrir por las venas a los pacientes. Hasta 10 años podíamos nutrirlos por la vena. Y los enfermos graves que de eso se morían de desnutrición, nosotros los podíamos sacar adelante. Y eso lo empezamos en nuestro país y con mucho orgullo en toda Latinoamérica. Éramos 2 jovencitos de 25 y 27 años, con muchas ilusiones. Su vasto conocimiento y gusto por la lectura lo ha llevado a ser autor y editor de 6 libros, autor de 46 capítulos, 73 trabajos publicados en revistas nacionales e internacionales y miembro del comité editorial de las revistas Nutrition, Journal of Parenteral and Enteral Nutrition, Clinical Nutrition, Cirugía y Cirujanos, Revista Mexicana de Anestesiología y Nutrición Clínica. El doctor Carrasco reconoce y agradece todo el apoyo de su esposa y de sus 4 hijos, ya que sin este no hubiera podido realizar todo lo logrado. Tengo varias pasiones, aparte de mi familia. La primera es la música. Soy un amante de la música, en todas las expresiones. A veces, lo digo en forma chusca, ha habido gente que me ve bailar rock and roll, otras dicen, tú nunca estudiaste, nunca fuiste a la escuela, eres un vago. Siempre has bailado, estado en esto, ¿no? Pero la música clásica ha sido mi pasión. ¿Cómo surgió esa pasión, ese amor por la música? No fue en mi infancia, no fue con mis padres, porque mi padre era veracruzano y él era amante de los boleros y esa música también la amo gracias a él. Era amante de los boleros y de la música veracruzana. Pero yo me fui metiendo en la música clásica y admirando lo que escuchaba y tratando de entenderla. Y eso mismo involucré a mis hijos. Hoy la mayoría de mis nietos tocan algún instrumento y tocan música clásica, lo cual a mí me llena de vida. Y con mi esposa hemos compartido, quiero decirlo así, la sala Nezahualcóyotl, que es uno de los tesoros de la UNAM, de los grandes tesoros de la UNAM. Hemos asistido cada 8 días, hace 40 años, casi en forma ininterrumpida, solamente si tengo congresos o por alguna razón, un compromiso, pero lo natural era que yo tuviera 6 abonos para mis 4 hijos y mi mujer y yo, e ir por décadas a los conciertos. La música me ha fortalecido en que me da el espíritu, me llena el espíritu, me da la limpieza de lo que es la música y no veo más que valores en la música, valores extraordinarios de fortalecimiento. Cualquiera que sea, me gusta toda la música, pero en la música clásica he buscado más espacios. El otro es la lectura. Soy un apasionado de los libros, del conocimiento, y no solo de medicina. A veces me molestan no tener que estudiar más medicina porque así es la medicina y no poder leer otras cosas que tanto me gustan, que son muchos los tópicos que a mí me gustan. Y la tercera son los deportes. Siempre fui deportista. Lamentablemente a los 32 años me operaron la primera vez de columna y a los 34 tuve otra cirugía de columna y me advirtieron que mi columna estaba mal y que tenía que escoger los deportes.
Pero traté de involucrar a mis hijos y a mis nietos en deportes y todos hoy practican deportes a buen nivel. Ha tenido cargos también pues muy importantes a nivel directivo en la medicina, ya sea presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, en la Facultad de Medicina, también cargos importantes y en diferentes áreas también. ¿Cómo ha podido pues llevar a cabo estas actividades y qué importancia también tiene estar a la cabeza de instituciones? La palabra no debía salir de mi boca, pero es liderazgo. La única manera de cambiar las cosas en la vida es estar en un lugar para poderlas cambiar. Por eso es que acepté ser presidente de algunas asociaciones, la de cirugía general, cirugía de nutrición. He tenido la oportunidad de ocupar cargos a nivel internacional en varias sociedades mundiales. Y en México, pues las dos expresiones máximas son la Academia Mexicana de Cirugía y la Academia Nacional de Medicina. Yo, por ser cirujano, decidí estar solamente en la Mexicana de Cirugía, donde ya ocupé el cargo de presidente, siendo la academia vocal de la Junta de Gobierno en los 2 años que tuve de mi gestión y en otros años ocupando otros puestos, pudimos incidir en muchas cosas de la salud de nuestro país, en muchas cosas, en muchos aspectos. El principal es el educativo, colecciones de libros que hemos regalado a Latinoamérica, a toda Latinoamérica, el libro Vesalio que tengo acá cerca, que es Humanis Corporis Fabrica, el libro más importante que se escribió en la medicina. México tiene el privilegio de toda América ser el único libro original de 1543. Hicimos un facsimilar que hemos repartido en 100 universidades de América Latina, con conferencias para que sepan de qué es el libro. Y en los momentos difíciles de nuestro país pudimos apoyar proyectos muy importantes desde la Academia Mexicana de Cirugía, como los programas de diálisis en Veracruz, como la gravedad que hubo en el 2008 de inundaciones de Chiapas y de Tabasco, en las que nosotros pudimos proveer de muchos recursos a través de nuestros médicos. La Academia Mexicana de Cirugía tiene 47 especialidades, somos 300 miembros, es una selección natural que existe, y todos con una disposición de trabajo y de querer hacer y de apoyar. Entonces, con eso pudimos hacer muchas cosas en otros estados. En Chiapas, mi propio estado, trabajé haciendo algunos proyectos. En Tamaulipas, en otros estados, en Yucatán, hicimos proyectos en esos 2 años de gestión. Y siendo vocal de la Junta de Gobierno, teníamos voz y voto en la Secretaría de Salud, y yo tuve la fortuna de tener al doctor Córdoba Villalobos como secretario de Salud, un gran amigo mío que me permitió hacer muchos cambios y involucrarme en muchas cosas, llamémosle así. Ha sido profesor tutelar de más de 75 cursos y diplomados en el área médica y obtenido reconocimientos por sus trabajos en congresos de gastroenterología y cirugía endoscópica. Pero otro de sus grandes orgullos es México. Hoy no tengo ya alumnos como tal porque dejé la universidad hace 3 años por una enfermedad, pero fui secretario académico de la Facultad de Medicina mis últimos 5 años. Tuvimos a nuestro cargo al centro de posgrado más grande del mundo, sin hipérboles, porque son 10,000 residentes en 100 hospitales de este país. Y a ellos me dedicaba, sigo dando conferencias, sigo asistiendo a universidades como invitado de profesor, aquí y fuera del país, afortunadamente, pero ya no fijo con alumnos. Amo a mi país, amo su historia, soy un orgulloso mexicano, muy orgulloso. Creo que, no dicho por mí, que eso es lo que quisiera que a veces los mexicanos lo entendiéramos. Cualquier extranjero, he tenido muchos profesores, amigos extranjeros que he traído a México, se van maravillados de nuestras culturas, de nuestra historia. Y como muchos dicen, yo no tengo esa historia, ingleses inclusive, alemanes, no tenemos una historia tan rica como la que ustedes tienen, y más americanos, ¿no? Que su historia es mucho más pequeña de la que la nuestra. Y todo el mundo nos dice, la cultura de ustedes es vastísima. Y me siento muy orgulloso, sobre todo que yo nací en un área
donde nuestras culturas indígenas son tan ricas, extraordinarias, extraordinariamente ricas. Entonces, puedo hablar de los toltecas, los olmecas, los teotihuacanos, desde luego los mayas, quienes yo admiro en una forma por demás extraordinaria. Esa es nuestra base. Yo quisiera que los mexicanos, los jóvenes, entendieran que el mundo es un mar de oportunidades, que cada uno tiene su propio límite. Mis padres nos enseñaron a luchar para superarnos, y que este país es grande y va a ser mucho más grande en el momento que sintamos la fortaleza y la confianza y la seguridad de que cada quien haga lo que haga, lo haga con valores y lo haga bien. El doctor José Antonio Carrasco, un apasionado por la vida, el conocimiento, la música, la literatura, México y, por supuesto, por la medicina, quien ha logrado importantes cambios en los quirófanos, con las cirugías de invasión mínima, el perfeccionamiento de la instrumentación en métodos como la endoscopía y la radiología, entre otros. Le agradezco mucho su compañía y le invito a nuestra próxima emisión de En Corto, donde platicaremos con otro mexicano destacado. Secretaría de Educación Pública.